Hola, en esta sesión de videos vamos a trabajar con análisis y gestión de datos, pero antes hay que conocer algunos elementos básicos sobre los datos que se realizan en Excel. Pues el primer punto es, estamos trabajando con el archivo ordenar y filtrar datos. El primer punto es que Excel considera 5 tipos de datos a la hora de trabajar con ellos. Y el primero es que siempre cuando trabajemos y en las celdas tengamos números o números con letras, valores lógicos, errores o celdas vacías o en blanco, pues cuando hagamos una ordenación de los datos, este va a ser el orden ascendente que se va a tener. Por ejemplo, el 88 es un número, ese va a estar de primero. Luego tenemos el 55, es menor que el 88, pero tiene letras, es un alfanumérico, por eso lo tira en segundo orden. Si tratamos de ordenar, pues, eh, cambiar el orden, eh, decíamos que estamos en el eh, ascendente, ¿verdad? Entonces siempre nos va a tirar en los casos de ascendente. Este va a ser el orden para poder identificar qué es lo que nos está resultando o afectando en los datos, ¿verdad? Porque a veces los datos pues tienen estos 5 criterios. Luego pues vienen pues los valores lógicos. A veces utilizamos fórmulas de I o fórmulas lógicas que conocemos. Entonces, si tenemos resultados lógicos y tratamos de ordenarlos en orden ascendente, pues va a ocurrir que eh, los valores lógicos van hacia abajo. Y eso ocurre pues con los de error, ¿verdad? O las celdas en blanco, ascendentemente siempre las va a tirar al final. Y siempre sobre esos 5 grupos, ¿verdad? En los numéricos tenemos negativos y positivos. Primero van a estar los negativos, después los positivos. Alfanuméricos, pues, primero, si hay un espacio, signo de admiración, comillas, etcétera, el orden va a ir apareciendo en el dato que se anteponga. En los valores lógicos, en el orden, primero va a ir el falso, después el verdadero. Y los errores o las celdas en blanco, pues no tienen ningún orden. Pues error o celda vacía eh, no produce ningún efecto en los datos. Y aquí pues tienen agrupados todos esos datos. Y tienen pues cuando están desordenados y después de la ordenación, y decíamos que primero van los numéricos, positivos o negativos, alfanuméricos, textos, lógicos, errores. Y si ustedes intentan comprobar el orden, pues basta con ordenarlo, ¿verdad? Tecla derecha, ordenar, de menor a mayor y se cumplen esos criterios. Luego vamos a las ordenaciones básicas. Y aquí pues lo que vamos a hacer es que Excel reconoce automáticamente el grupo de datos. Cuando nosotros vamos a la pestaña datos y habilitamos filtros, pues reconoce como un juego de datos en el cual pues nosotros podemos aplicar filtros desde esas pestañas que las vamos a ir analizando poco a poco. Pero lo importante es que reconozcan que existen esos autofiltros. Luego, pues, cuando tenemos esa agrupación de datos,
¿qué tiene que ver con el orden? Que si nosotros nos ubicamos en una celda y le damos ordenar, pues vieron que el orden que se realiza es sobre toda la tabla. Y ocurre también que cuando nosotros seleccionamos una columna, clic derecho, y le damos ordenar de menor a mayor, ahí pues nos sale ese mensaje, ese diálogo que nos dice si quiero ordenar solo esa columna o quiero ordenar toda la tabla. Entonces vamos a seguir solo con la columna. Entonces ahí lo que se ocurre es que solo la columna se ordena, pero quizás no es lo apropiado. Igual cuando queremos seleccionar varias columnas y lo vamos, tecla derecha, ordenar, de más antigua a reciente, pues se ordena conforme a la primera columna de la izquierda. Y pueden notar que pesa más la fecha, ¿verdad? Igual con los datos hay que tener pendiente que cuando habilitamos los filtros podemos realizar otro tipo de orden, que podemos filtrar por color, que quizás, por ejemplo, usted ha trabajado y señalado algo que quiere mostrar, pues, por ejemplo, le llama la atención lo anaranjado, pues lo que hace ahí es, le muestra solo lo anaranjado. Ahí podemos borrar el filtro. Y ahí pues el filtro lo que hace es oculta lo que usted no quiere ver. Pero en ordenación, cuando ordenamos por color, pues lo que hace es toda la tabla no se oculta, sino que pone primero el color que usted quiere ordenar. Vamos a ordenar luego que por el color amarillo, pues lo que hace es mueve el orden. Eso sería pues con elementos básicos. Luego tenemos, aparte de los autofiltros, se pueden hacer ordenación de varias columnas o criterios. Puede darse el caso que dentro de los archivos, dentro de los contenidos, tenemos información que es relativa a este vendedor y este vendedor pues tiene varias rutas y dentro de esas varias rutas pues este vendedor tiene distintos montos de ventas. Entonces ahí es donde empezamos a ver un poquito los filtros avanzados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos ubicamos dentro de la tabla y nos vamos a datos y buscamos ordenar. Ahí en ordenar, pues lo que nosotros quisiéramos era ordenar agentes, ordenar rutas y ordenar ventas. Entonces, por defecto, nos tira una casilla para que la llenemos. Queremos los agentes y vamos a agregar ruta y vamos a agregar pues el ventas. Entonces los agentes los queremos en orden ascendente. Las rutas las queremos también por orden ascendente y lo mismo con las ventas. Y eso pues, ¿qué ocurre? Que aplicamos 3 filtros a una sola tabla. Con el autofiltro solo podemos trabajar con uno de los datos de la columna. Y aquí pues filtramos 3 columnas. ¿Y qué fue lo que filtramos? Pedro. Y dentro de ello, en orden ascendente, que Pedro atiende la ruta 11 y la ruta 12. Y le pusimos que de menor a mayor, ¿verdad? De menor a mayor y aquí de menor a mayor. Entonces, pues hay una agrupación interna
y a nivel de ruta y a nivel de vendedor en este caso. Luego, ¿qué es lo que podemos notar cuando hacemos estos tipos de autofiltro? Pues que automáticamente me pregunta, ¿mis datos tienen encabezado? Pues Excel identifica que todo lo que hay en la segunda fila hacia abajo son datos y lo que hay en la parte de arriba pues es texto. Entonces cuando está marcada, mis datos tienen encabezado, pues resulta que toma como encabezado lo que hay arriba para que tengamos ese cuidado que tenemos información y a veces hay texto sobre la tabla que vamos a trabajar. Pues aparte de ordenar, podemos aplicar filtrados básicos y a medio lo habíamos anunciado. ¿Qué filtrar? Pues notábamos nosotros que cuando estamos en la pestaña datos, habilitamos filtro y filtrar pues es ocultar lo que no queremos ver, ¿verdad? Que solo me dicen quiero ver esta persona y quiero ver qué ha hecho en esta ruta, ¿verdad? Entonces un filtro lo que nos ayuda a nosotros es a mostrar únicamente lo que queremos visualizar. Igual pues podemos borrar esos filtros. También cuando activamos el autofiltro, nos damos cuenta que las columnas pueden tener, por ejemplo, fecha. Y cuando nosotros aplicamos un filtro, pues Excel nos sugiere criterio relacionado con fecha. Esa columna es de fecha. Los criterios para filtrar son de fecha. Y lo mismo ocurre donde tenemos texto. Excel nos va a ofrecer criterios de filtro en base a textos. Igual los números. Excel nos ofrece criterios de filtro relativos a números. Igual ocurre con filtros por color, que estos filtros por color no importa si hay fechas, si hay textos, si hay números, en todo va a estar presente el filtro por color. Por ejemplo, si aplicamos criterios relativos a fechas, pues vamos siempre a la pestaña Datos, Filtro y seleccionamos criterios relativos a la fecha. Igual, antes, después, entre. Entonces, antes de, y vemos que nos genera información de la columna que estamos queriendo visualizar. O igual, pues, podemos hacer uso de un calendario. Pero hay distintas formas de filtrar, ¿verdad? Bien directamente de los datos que contiene la columna o irnos desde el calendario, ¿verdad? Pero el calendario es general y en cambio los datos de la columna es lo que realmente necesitamos filtrar. Y luego ocurre lo mismo cuando hay datos de texto. Nos vamos a la pestaña Datos, aplicamos filtro y lo que podemos hacer en texto nos tira filtro relativo a textos. Y aquí, por ejemplo, es que no recuerdo el número de la ruta, pero sí lo que recuerdo que contiene, no sé si era L
o M. Entonces, pues comienza con, pues puede ser algo que inicia o está dentro o al final, pero al final lo que nos va a generar que dentro de ahí hay información. Bueno, contiene, ¿verdad? Ahí vieron que comienza por, ¿verdad? Es más específico. Pero no recuerdo cómo comienza ni cómo termina, pero sí que dentro hay, que contiene, decíamos, creo que una M, a martes o miércoles, por ahí, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con los filtros de número. Deshabilitamos el filtro que quedó antes y siempre en la pestaña datos habilitamos el filtro. Y en este caso, esta columna es de números, pues entonces el filtro va a tener relativo a números. Igual, no es igual, mayor. En este caso podemos poner menor que 100. Entonces nos va a mostrar los menores a 100. También podemos encontrar dentro de los filtros, siempre en la pestaña datos, filtro, y podemos que de repente, bueno, no recuerdo el nombre, dice usted, eh, pero sí sé que empezaba algo con G, así, María Gómez. Entonces puede realizar sin necesidad de ir a buscar los criterios. Una forma más fácil es empezar a escribir o a simplificar, pues usted va a tener a la mano toda la columna de información. Entonces, en la medida empieza a recordar, pues usted puede ir filtrando. Es un poco como googlear, ¿verdad? Y luego tenemos los criterios avanzados. Siempre en la pestaña datos tenemos este que dice avanzadas. Ahí lo que nos ayuda a nosotros es aplicar filtros directos que le digan, bueno, ¿sabe qué? Yo quiero que me genere todas las rutas que empiezan por 11 y que solo eso, no recuerdo lo demás. Entonces el asterisco nos ayuda a rellenar lo demás. Es decir, que empieza con 11 y lo demás. El código del cliente, bueno, solo recuerdo que empezaba con 032 y terminaba en 8. El cuarto código no me acuerdo. ¿Y qué quiere de esa ruta de ese cliente? A todas las ventas menores a 50. ¿Verdad? Esto lo podemos ir haciendo paso a paso, ¿verdad? Y este es un filtro, decíamos, avanzados. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Datos, avanzada, y seleccionamos la tabla con la que queremos trabajar. Y luego el rango de criterios, pues son los criterios que hemos puesto, que decimos que queremos ruta que empiece con 11. El cuarto dígito del cliente no me acuerdo, pero el comodín, que es el interrogación, me ayuda. Y la venta, pues menores, ese es el criterio. Entonces le damos aceptar y automáticamente se genera un filtro. Esto ayuda mucho cuando hay mucha información, ¿verdad? Y pueden notar ahí que lo demás se oculta. Entonces, con los filtros avanzados, lo que hay que tener en cuenta es que el nombre o el título de la tabla tiene que estar escrito igual. Y las columnas también tienen que ir en orden para que el filtro resulte.
Y esto es pues algo, dice avanzado, porque usted ya quiero los que empiezan con tal cuenta, los clientes que no me acuerdo el tercer o cuarto dígito, igual que tenga ventas menores a 50. Y esto simplifica a veces que le dicen a uno, sí, se me olvidó decirte que menores a 50, pero los mayores a 100. Los que están entre 50 y 100 no me interesan. Quiero ver quién es el que vende poquito y el que vende bastante para tomar decisiones, motivarlos, darle comisiones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El mismo criterio. Estos criterios, la base para usar el filtro avanzado es que usted tenga esa capacidad de análisis para establecer los filtros avanzados. Y vamos a la misma situación. Pestaña datos, filtros avanzados. Nos aseguramos que estemos en la tabla que vamos a trabajar, que es esta. La seleccionamos. Luego nos aseguramos de aplicar los criterios, ¿verdad? Ya me hicieron un cambio al criterio, me dice sí, pero mayores a 100. Le damos aceptar y ya pues el filtro se realizó. Ahí pues se simplificaron y vemos que no aparecen entre 50 y 100 porque no le interesan para aplicar ese filtro. Y lo mismo puede ser con fecha, siempre recordando que las columnas tienen que llevar el mismo orden, escritos de la misma forma, y aquí pueden ver ustedes que comienza con fecha, ambas columnas, luego con agente, luego ruta y luego cliente. Y que le digan, bueno, ya en este criterio lo que yo quiero es menores a esta fecha y que tengan esta denominación social, ¿verdad? Y aplicamos el mismo ejercicio. Nos vamos a datos, avanzadas, nos aseguramos de estar en la tabla adecuada y también nos aseguramos de estar aplicando el filtro que queremos aplicar. Y ahí pues no hay, ¿verdad? Claro, lógicamente porque la fecha es 2012 y nosotros estamos trabajando con fechas del 2020. Y lo mismo podemos hacer con estas columnas, ¿verdad? Que a veces queremos realizar filtros avanzados y de repente lo que nosotros necesitamos es que de todas estas columnas queremos aplicar un cierto criterio. Y ahí pues se aplicó el filtro, lo que le interesaba ver. Bueno, vamos a dar deshacer, porque también hay otro criterio que podemos aplicar, que hay en avanzadas, que es que nosotros podemos ir en avanzadas, nos aseguramos de seleccionar los datos que queremos aplicar. En este caso, no vamos a aplicar un criterio, sino que queremos copiar esos datos en otro lugar. Y ahí pueden ver ustedes que me habilita que dónde quiero copiar eso. Y luego que lo quiero copiar ahí. Pero ¿qué es lo que quiero? Si ustedes ven, son palabras repetidas.
y yo no quiero las palabras repetidas, sino que lo que necesito son los registros únicos. Le damos a aceptar, pues, y nos elimina todo lo que es repetido. Como les decía, antes de empezar a trabajar con análisis y gestión de datos, quería refrescar estos criterios de Excel.